Episodio 1. El susurro del confesionario. La tarde del viernes cayó sobre San Elías con un silencio espeso. De esos que huelen a incienso viejo y a secretos no perdonados. El padre Elías ya había apagado las velas y recogido su breviario cuando una sombra cruzó la nave principal de la iglesia. Era una figura envuelta en negro, sin rostro visible, que caminaba hacia el confesionario como si sus pasos no tocaran el suelo. «Ave María Purísima», murmuró Elías, abriendo la puertecilla desde dentro. «Sin pecado concebida», respondió la voz. Pero no era voz humana. Era un murmullo húmedo, como si saliera de una boca enterrada bajo tierra. El sacerdote tragó saliva. Había escuchado confesiones inconfesables, incestos, asesinatos, blasfemias que hacían temblar los vitrales. Pero esa no fue una confesión. Fue una revelación. Lo que voy a decirle no es mío. Padre, es de él. ¿De quién hablas?, susurró Elías, sintiendo como el aire dentro del confesionario se volvía más espeso, más denso. Y entonces lo escuchó. Una sola frase. No fue gritada ni dicha con dramatismo. Fue pronunciada con una calma absoluta, como si se tratase de una verdad que nadie había osado poner en palabras. Una frase que no puedo reproducirse aquí, porque nadie la repite sin pagar un precio. Los ojos del padre se abrieron de par en par. Su cuerpo se convulsionó. Primero con un espasmo leve, luego con violencia. Las tablas del confesionario crujieron. Un alarido desgarró el silencio. Y cuando los monaguillos entraron corriendo tras el estruendo, lo vieron. El padre Elías flotaba en el aire, a 1 metro del suelo, rígido como una estatua, con los brazos abiertos en cruz y los ojos blancos como hostias sin consagrar. No volvió a bajar. Nadie pudo tocarlo. Cada vez que alguien se acercaba, una fuerza invisible empujaba hacia atrás, como si un muro de vidrio ardiente protegiera su cuerpo suspendido. El confesionario quedó vacío. La figura de negro había desaparecido. Desde aquel momento, la iglesia dejó de ser un lugar de paz. Las velas no se apagaban aunque soplaran. Los crucifijos comenzaron a inclinarse hacia el centro de la nave. Lo más perturbador, cada noche, a la misma hora, se escuchaba la misma frase que fue pronunciada en ese confesionario. Como un eco que no quiere morir. Algo había entrado en San Elías, y no pensaba irse. Episodio 2. No toques el suelo. Padre. La noticia se propagó como fuego en los muros agrietados de San Elías, el padre Elías levita. Los fieles llegaban en procesión silenciosa, cruzando el umbral con los ojos húmedos de miedo y esperanza. Algunos creían que era un milagro. Otros, un castigo. Pero los que lo vieron de cerca sabían que no había santidad en esa levitación. Había algo profundamente torcido. El cuerpo del padre seguía suspendido en el centro de la iglesia. Justo bajo la cúpula, flotaba con los brazos extendidos, la sotana ondeando suavemente como si respirara. Sus labios se movían a veces, pero sin emitir sonido. Solo cuando el reloj daba las 3:33 de la madrugada, una frase emergía de su boca, la misma frase que se escuchó en el confesionario, y que, curiosamente, nadie podía recordar con exactitud después de oírla. El obispo envió emisarios. 3 sacerdotes llegaron con agua bendita y libros antiguos. El primero intentó acercarse con un rosario en la mano. No dio 3 pasos cuando sus pies sangraron como si caminara sobre brasas invisibles. El segundo gritó, «Esto no es de Dios», y cayó de rodillas, vomitando un líquido negro que olía a incienso podrido. El tercero, simplemente desapareció tras cruzar la línea invisible que rodeaba al padre Elías. Fue entonces cuando alguien sugirió un nombre que todos habían aprendido a no pronunciar, la confesante. Nadie la había visto salir. Nadie la había visto llegar. Pero había un rastro. En el banco donde se sentó, las maderas estaban marcadas con símbolos en espiral, y bajo ellas se encontró una hebra de cabello blanco como la sal, que al tocarla, hizo que una mujer del pueblo empezara a gritar los pecados de su esposo a plena voz. El padre Elías seguía sin tocar el suelo. Pero la iglesia empezaba a cambiar. Las paredes sudaban. Los santos parecían llorar. Y en las noches más silenciosas, algunos aseguraban haber escuchado al sacerdote recitar fragmentos de confesiones que nadie le había contado jamás. Secretos oscuros. Muy oscuros. Una niña se acercó al altar con un dibujo. Había pintado al padre Elías en el aire, rodeado de sombras que lo sostenían por los tobillos. Cuando su madre le preguntó quiénes eran, la niña respondió, «Son los que no quieren que baje».
porque si toca el suelo, se los lleva con él. A partir de esa noche, las puertas del templo fueron selladas por orden del obispado. Pero algo respiraba dentro. Y estaba cada vez más despierto. Episodio 3. El archivo secreto del obispado. A casi una semana del incidente, el obispado se dividía entre los que suplicaban un exorcismo inmediato y los que proponían silencio. Un silencio que olía a miedo. El hermano Joaquín, un monje anciano y archivista de la diócesis, fue uno de los pocos que no evitó pronunciar el nombre del padre Elías. Con manos temblorosas y fe curtida por décadas de oscuridad oculta tras vitrales, se encerró en el sótano del archivo eclesiástico, allí donde se guardaban los documentos que no se debían leer. Entre libros encuadernados en cuero humano y cartas con sellos rotos por el tiempo, Joaquín encontró un legajo polvoriento, sin título, solo marcado con una cruz invertida trazada con ceniza. Dentro, un único informe. Año 1732. Lugar, Iglesia de San Elías. Caso, levitación involuntaria tras confesión no registrada. Los detalles eran casi idénticos al suceso actual. Un sacerdote joven, llamado Ignacio de la Cruz, había recibido la confesión de una mujer con rostro cubierto. Tras escucharla, comenzó a elevarse lentamente. Sus ojos se pusieron en blanco y repitió una frase desconocida en un idioma que ningún erudito pudo traducir. El final del informe decía: fue sellado en la cripta mayor bajo la capilla antigua. El cuerpo jamás descendió. El alma nunca regresó. El hermano Joaquín cerró el legajo con un nudo en el estómago. Lo más inquietante no era la historia en sí, sino el hecho de que nadie en el clero actual recordaba la capilla antigua. Según los planos modernos, no existía. Pero Joaquín sabía algo más. En los mapas de 1600, San Elías tenía 2 capillas, y una había sido clausurada tras ser contaminada por la confesión del alma sin sombra. Esa noche, sin permiso y con una linterna y un crucifijo entre las manos, Joaquín volvió a la iglesia sellada. Rodeó el altar mayor y, al golpear con el bastón una piedra distinta, escuchó un eco hueco. Excavó con las uñas. Bajo la losa encontró una trampilla oxidada, con una inscripción desgastada en latín que apenas podía leerse. Quien abre lo olvidado, que no pida ser recordado. La abrió. Un escalofrío ascendió por su columna vertebral. Un olor antiguo, húmedo y fétido, le invadió los pulmones. Descendió, y en la penumbra, lo que vio lo dejó sin aliento. Una segunda figura levitando, seca, momificada, suspendida en el aire como un eco eterno. Y en sus labios aún frescos, la misma frase que murmuraba el padre Elías. Joaquín cayó de rodillas. Entendió algo que no debía entender. Esto no era un caso aislado. Era una maldición, repetida cada siglo. Episodio 4. La mujer que nunca pecó. El rumor se esparció por el pueblo como una sombra que no proyectaba luz. Alguien había vuelto. Una figura que caminaba de noche por las calles empedradas, vestida de negro, sin dejar huellas, con un rosario al revés colgando entre los dedos. Los más viejos recordaron el nombre en voz baja: la mujer que nunca pecó. No tenía acta de nacimiento. No aparecía en registros. Pero las leyendas la recordaban. Según los archivos orales del convento, cada 100 años, una mujer llegaba al pueblo con el rostro cubierto. Y siempre pedía confesar algo que ningún hombre podía escuchar sin perder la fe o la vida. La hermana Clara, priora del convento vecino, fue quien la vio primero. La encontró sentada en el último banco de la iglesia clausurada, bajo la figura flotante del padre Elías, como si fuera su centinela o su dueña. ¿Quién eres?, preguntó Clara, tragando su temor. La mujer giró lentamente el rostro, cubierto por un velo de encaje negro. Su voz era serena, pero cargada de un eco que no pertenecía a este mundo. Soy el pecado que no fue cometido, pero que aún así merece castigo. Clara quiso correr, pero sus piernas se negaron. La figura se levantó con gracia espectral. Avanzó hacia ella, y sin tocarla, le susurró algo al oído. Fue una frase corta, apenas un suspiro, pero Clara cayó de rodillas, temblando, con los ojos inundados de lágrimas y el corazón latiendo como si quisiera huir de su pecho. Al regresar al convento, la hermana Clara se arrancó el hábito. Se encerró en su celda y escribió frenéticamente durante horas. Al amanecer, fue encontrada muerta. Su cuerpo estaba en paz, pero su boca seguía murmurando sin cesar la misma frase que había oído. El obispo, al enterarse, reconoció los síntomas. No era la primera vez que esa mujer aparecía. En 1899, un sacerdote llamado Mateo Villalba se lanzó desde la torre del campanario tras confesar a una mujer idéntica. En su diario dejó escrito: no fue lo que escuché, fue lo que comprendí. La culpa sin pecado existe.
Y duele más que la condena. Esa noche, las cámaras instaladas secretamente dentro de la iglesia mostraron algo imposible. La mujer de negro se acercó al padre Elías flotante. Colocó su mano sobre su pecho, y el cuerpo comenzó a girar lentamente en el aire, como si bailara con ella. Al día siguiente, las imágenes estaban corruptas. Los técnicos afirmaron que los archivos se habían borrado solos. Solo quedó un cuadro congelado, la mujer mirando directamente a la cámara. Sus ojos eran dos vacíos perfectos. Y en sus labios, una sonrisa que no era humana. Episodio 5, el espejo detrás del altar. Nadie recordaba haber visto un espejo en la iglesia de San Elías. Y sin embargo, siempre había estado allí, cubierto por una capa de polvo y siglos, oculto tras un retablo barroco que nadie se atrevía a mover. Como si el mismo templo supiera que mirar allí era tentar lo prohibido. Fue el hermano Joaquín quien, guiado por un sueño repetido, una niña sin rostro señalando el altar y murmurando «mira lo que no se ve», decidió inspeccionar el retablo. Tardó horas en desmontarlo. Y cuando finalmente retiró el panel de madera tallada, el reflejo lo paralizó. El espejo no devolvía su imagen. En su lugar, mostraba la nave de la iglesia, pero vacía y en ruinas, como si reflejara el futuro después de una catástrofe. Las bancas estaban quemadas, los vitrales rotos, y del techo colgaba un crucifijo, invertido. Joaquín retrocedió, persignándose entre susurros. Pero el espejo parpadeó. Por un segundo. Si lo reflejó, solo que no era él. Era su cuerpo. Sí, pero con una herida abierta en el pecho. Como si alguien le hubiera arrancado el corazón. Esa misma noche, el espejo comenzó a actuar solo. A las 3:33 de la madrugada. Brillaba con luz propia. Varios testigos, apostados fuera de la iglesia clausurada, aseguraron haber visto rostros aparecer tras el vidrio. Uno tras otro, niños, ancianos, soldados, incluso mujeres con hábito, todos gritando en silencio, con los ojos vueltos hacia el altar. El obispo, presionado por el Vaticano, autorizó su extracción. 5 hombres entraron. Solo uno salió. Era un técnico de sonido. Caminó desnudo hasta la plaza del pueblo, con la mirada perdida y las manos ensangrentadas. Repetía una sola frase. Los pecados que vi aún no han ocurrido. Fue internado de inmediato. Pero antes de ser sedado, le preguntaron qué había visto exactamente en el espejo. Su respuesta heló la sangre de los presentes. Un sacerdote levitando, pero no era Elías. Era otro, más joven, y tenía mi cara. Esa misma semana, el espejo desapareció. Algunos dicen que fue robado. Otros, que se lo tragó la pared, como si nunca hubiera estado allí. Pero desde entonces, el altar mayor emana un frío imposible de explicar. Incluso en verano. Un frío que no se va, y que no viene de este mundo. Y cada vez que alguien reza de espaldas al altar, jura haber sentido una mirada detrás de su nuca. Una mirada que refleja lo que aún no has hecho, pero ya está condenado. Episodio 6, la hostia que sangró. El obispado, desesperado por recuperar el control sobre la parroquia de San Elías, envió a un joven sacerdote de mirada clara y voz firme, padre Gabriel Aranda. Apenas 30 años, pero con fama de incorruptible. Lo llamaban el confesor de los que ya no creen. Fue designado como reemplazo temporal de Elías, y contra toda advertencia, decidió oficiar misa dentro de la iglesia sellada. Las autoridades religiosas, ávidas de prueba de normalidad, aceptaron, aunque el pueblo, en su sabiduría más antigua, se quedó en casa. Domingo, 9 de la mañana. Los vitrales temblaban sin viento. Las velas se encendían solas, y el cuerpo de Elías seguía flotando sobre el altar mayor, suspendido como una coma en medio de una oración prohibida. A pesar de todo, Gabriel comenzó la liturgia con valentía. Cada palabra salía clara, precisa, pero algo en la atmósfera parecía tensarse con cada gesto sagrado, como si el aire se volviera una cuerda a punto de romperse. El momento de la consagración llegó. Gabriel alzó la hostia, y entonces ocurrió. La hostia, al ser elevada, comenzó a gotear sangre. No era una ilusión ni una metáfora. Era roja, espesa, tibia. Las gotas caían sobre el cáliz, pero no se diluían, se acumulaban, dibujando un símbolo que ningún fiel allí presente supo reconocer, pero que Joaquín, viéndolo desde la sacristía, sí, una letra del alfabeto arameo prohibido, una que solo aparece en rituales de confesión invertida. Gabriel retrocedió, horrorizado. Sus manos comenzaron a sangrar también, desde las palmas, como si los clavos invisibles de una crucifixión futura ya estuvieran colocados. El joven cayó de rodillas, la hostia, aún flotando en el aire,
Giró sobre sí misma y se desintegró sin fuego, dejando solo ceniza suspendida. El cuerpo del padre Elías, aún en lo alto, sonrió por primera vez desde que levitaba. Gabriel balbuceaba frases sin sentido, pero entre lágrimas, logró decir algo. No fue él quien me miró cuando alzaba la hostia, fue alguien más, y me conocía, desde antes de que yo naciera. Los feligreses huyeron despavoridos. La misa quedó incompleta, y la sangre nunca desapareció del altar. Esa noche, Gabriel desapareció. No dejó carta, ni rastro, solo su breviario, abierto en una página marcada por una gota de sangre seca, que decía: «Este es mi cuerpo, pero ¿de quién es la voz que lo reclama?». Desde entonces, ningún sacerdote ha querido alzar una hostia en San Elías, porque nadie quiere oír quién responde desde el otro lado. Episodio 7. El cura que flotaba en los sueños. La iglesia permanecía cerrada por órdenes del Vaticano, pero San Elías no dormía. Desde la desaparición del padre Gabriel, comenzaron los sueños. Al principio, eran susurros nocturnos que los vecinos achacaban a la tensión. Luego, se volvieron más nítidos, más reales. Los fieles del pueblo empezaron a soñar lo mismo. Noche tras noche, el padre Elías, aún flotando, aparecía en sus habitaciones, suspendido justo sobre ellos. No hablaba, no movía los labios, pero sus ojos, completamente blancos, los atravesaban, como si les leyera la conciencia dormida. Y luego, el murmullo comenzaba, no con palabras, sino con una sensación, culpa, como si en el sueño revivieran pecados que habían logrado olvidar. Algunos despertaban llorando, otros, gritando nombres que no recordaban al despertar. Lo más inquietante fue que, tras soñar con él, nadie podía volver a mentir, ni siquiera sobre cosas pequeñas. Era como si una parte de su alma hubiera sido confesada sin permiso. Una mujer del pueblo, doña Amalia, anciana viuda y devota, afirmó que el padre Elías se le apareció 3 veces en sueños. En la tercera, la tocó la frente con un dedo, y al despertar, tenía una marca roja en forma de cruz. Murió 2 días después, aferrada al rosario con tanta fuerza que se lo incrustó en las palmas. El alcalde del pueblo, escéptico y molesto por el histerismo colectivo, se burló en público. ¿Un cura flotante en sueños? ¿Y qué sigue? ¿Ángeles tocando la puerta? Esa noche soñó que Elías se sentaba a los pies de su cama. Le susurraba algo al oído, y luego le colocaba un espejo frente al rostro. Al despertar, el alcalde no se reconoció frente al espejo de su casa. Llamó a su esposa gritando, pero ella lo miró con horror. ¿Quién eres tú? Fue internado en estado de shock. Lo único que repetía, una y otra vez, me confesó sin que yo hablara, y ahora él sabe todo. El pueblo, ya en silencio ritual, empezó a cubrir los espejos por la noche. Algunos dormían con velas encendidas, otros se negaban a cerrar los ojos. Pero era inútil. El padre Elías no necesitaba puertas abiertas para entrar, solo necesitaba que soñaras. Y una vez que lo hacías, ya no estabas solo contigo mismo. Episodio 8. Los pecados que no eran suyos. El hermano Joaquín, cada vez más deteriorado por noches sin sueño y visiones que se aferraban a sus párpados incluso con los ojos abiertos, tomó una decisión peligrosa: volver a leer el diario personal del padre Elías. Aquel cuaderno de cuero que había permanecido cerrado desde la primera noche de levitación. Lo encontró sobre el escritorio de la sacristía, cubierto de una fina capa de polvo y de ceniza. Nadie recordaba haberlo dejado allí. Al abrirlo, el aire se volvió espeso, como si el libro respirara por sí mismo. Las primeras páginas eran normales: sermones, dudas teológicas, confesiones de cansancio espiritual. Pero al llegar a la mitad, algo cambió. La caligrafía, ordenada y firme, se volvía temblorosa, errática. Y luego, otra. Era como si una segunda mano, con trazo infantil o torcido por el dolor, hubiera tomado el relevo. Lo que escribió no tenía sentido lógico. No soy Elías, pero habito en él. Me recuerdan en cada confesión no dicha. El silencio me alimenta. La culpa me viste. Lo más perturbador fue la lista. Una larga enumeración de nombres. Nombres del pueblo. Junto a cada uno, un pecado escrito con exactitud clínica, adulterios nunca descubiertos, pensamientos impuros jamás confesados, secretos de infancia, todos reales, todos jamás contados en voz alta. Joaquín, con el rostro pálido, buscó su propio nombre, y lo encontró. No 1, sino 3 veces. Una de ellas, con un detalle que solo él conocía, una promesa que había roto frente al cuerpo moribundo de su madre. 40 años atrás. Cerró el diario de golpe, temblando. ¿Quién había escrito eso? No podía ser Elías.
Nadie podía saber lo que solo se lleva por dentro. A menos que algo estuviera escuchando dentro del confesionario. No solo las palabras, también el silencio entre ellas. Esa noche, el diario desapareció, y en su lugar, sobre el escritorio, había una hoja arrancada, escrita a mano, con una única frase en latín antiguo: Confessio quae non facta est. Damnavit te, la confesión que no se hizo, te condenará. Desde entonces, cada vez que suenan las campanas de San Elías, aunque nadie las toque, alguien del pueblo cae de rodillas, llorando, sin saber por qué, y se siente observado, como si alguien o algo ya supiera su pecado, antes incluso de que lo cometiera. Episodio 9. El exorcismo invertido. Las autoridades eclesiásticas, arrinconadas por el caos en San Elías, no tuvieron más opción, autorizaron un exorcismo. Pero este no sería común. No lo dirigiría un sacerdote cualquiera. Vendría desde Roma un exorcista sin nombre público, conocido solo en círculos secretos como el que mira hacia adentro. Llegó al pueblo al anochecer, vestido de negro, con una maleta de cuero envejecido y una mirada que no necesitaba luz para ver. No saludó, no bendijo, solo pronunció 5 palabras al entrar a la iglesia. Esto no es un demonio. Durante 3 días preparó el espacio con sal bendita, escrituras olvidadas y símbolos que incluso el hermano Joaquín no reconoció. El cuerpo flotante del padre Elías seguía en silencio, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era solo calma o trance, era conciencia. El ritual comenzó a las 3:33 de la madrugada, como estaba previsto. El exorcista se colocó bajo el cuerpo suspendido, abrió su libro de invocación al revés y dijo: si esto es posesión, entonces muéstrame quién posee a quién. El aire se quebró. Las paredes de la iglesia temblaron como si respiraran. Y entonces, el cuerpo del padre Elías bajó lentamente. Pero no tocó el suelo. Quedó suspendido a pocos centímetros del exorcista, mirándolo de frente. Su boca se abrió, y habló. Pero la voz no era suya. Era la voz de una mujer, de un anciano, de un niño, de un coro de almas. Tú no vienes a sacar nada, vienes a dejarlo entrar. El exorcista retrocedió un paso. Su rostro, por primera vez, mostró duda. ¿Quién eres?, preguntó. La respuesta llegó con un susurro que no se emitió con sonido, sino con pensamiento puro. Soy la confesión de lo que no se dijo, lo que se tragó con miedo. Soy el silencio que vivió demasiado tiempo. Entonces ocurrió lo imposible, el exorcista comenzó a levitar también. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, los ojos en blanco, y de su boca surgió una nube negra, como humo espeso, que fue absorbido por el cuerpo de Elías. Y entonces se supo la verdad. No era el padre Elías el poseído. Era el contenedor, el ancla, el receptáculo de todas las culpas no confesadas. Y lo que el exorcista había hecho, fue liberarlas. Las puertas de la iglesia estallaron. Las imágenes religiosas cayeron de bruces. Y del pecho de Elías, una luz negra, sí, negra, comenzó a latir como un segundo corazón. El exorcista cayó al suelo, en silencio, muerto, pero sonriendo, porque había cumplido su misión, no de salvar, sino de entregar. Episodio 10. El ángel que lloró sangre. Después del exorcismo invertido, la iglesia quedó clausurada por completo, sellada con cadenas benditas, cubierta por telas negras, rodeada de un silencio que no era humano. Nadie se atrevía a acercarse, y sin embargo, desde dentro, se escuchaba cantar. No eran himnos, eran cantos antiguos, en una lengua que ningún erudito local pudo reconocer, pero que hacía llorar a quienes lo oían desde lejos. No por tristeza, por culpa. El hermano Joaquín, debilitado pero aún movido por una fe que se aferraba como una astilla en la carne, comenzó a tener visiones. Una figura alada lo visitaba en sueños, un ángel sin rostro, con las alas cubiertas de ceniza y los ojos, que sangraban. Cada noche, el ángel se acercaba más, y cada noche lloraba más, hasta que, en la 10ª visita, habló: no abras lo que no puedes sellar. Elías ya no es uno, es todos. Y yo, ya no puedo intervenir. Joaquín despertó empapado en sudor, con las sábanas manchadas de sangre que no era suya. Corrió a su celda,
Revisó los viejos códices prohibidos que había escondido bajo el piso hace décadas. Y allí lo encontró, un pasaje perdido del libro de Enoc, donde se hablaba de ángeles guardianes que pierden el derecho a intervenir cuando un hombre se convierte en templo de confesiones no dadas. Elías no era solo un sacerdote atrapado. Era un altar viviente. Y cada pecado no confesado del pueblo, cada culpa enterrada, había encontrado en él un cuerpo donde anidar. Esa noche, Joaquín volvió a soñar con el ángel. Pero esta vez, no lloraba sangre. Estaba crucificado, clavado en una cruz hecha de espejos, con la boca abierta en un grito eterno, y una inscripción sobre su cabeza que no dejaba dudas. Prohibido descender, aquí no hay perdón. Al despertar, Joaquín escribió lo que vio en una carta sellada con su sangre, y la dejó bajo la puerta del convento. Luego, se encaminó a la iglesia sellada, y desapareció. Solo encontraron sus sandalias frente al altar sellado, y sobre ellas, una pluma quemada, aún tibia, y una lágrima de sangre que no se secó jamás. Desde entonces, los niños del pueblo aseguran ver una sombra alada sobrevolando la iglesia cada madrugada. No brilla, no canta, solo vigila, con los ojos vacíos, como si aún esperara una orden del cielo, que nunca llegará. Episodio 11, el juicio que nunca se celebró. La desaparición del hermano Joaquín sacudió al pueblo, pero nadie se atrevió a buscarlo. Solo quedó su carta, escrita con trazo firme, sellada con una cruz dibujada en sangre. Dentro, una única frase: no hay confesión sin juicio, y no hay juicio sin altar. Movido por el terror y la culpa, el joven seminarista Andrés, único sobreviviente del grupo que ayudó en el fallido exorcismo, decidió romper las órdenes del Vaticano. Entró en la iglesia de noche, con una linterna, una Biblia y la carta de Joaquín. Fue guiado por un ruido seco, como de piedra deslizándose, hasta detrás del altar principal. Allí, descubrió una trampilla oculta bajo una losa rota por la sangre seca de la hostia que sangró. La abrió. El aire era frío y antiguo. Descendió con pasos lentos, y pronto se encontró en una cripta circular, donde el tiempo no parecía moverse. En el centro, un espacio vacío, y a su alrededor, 7 sillas talladas en piedra negra. Sobre una de ellas, había un esqueleto vestido con hábito sacerdotal, sentado, erguido, como si aún esperara. Y sobre el suelo, una inscripción tallada en latín: Ad confessorem ultimum tribunal de las almas sin eco. Al confesor final, tribunal de las almas sin eco. Andrés comprendió, allí no se realizaban juicios terrenales. Era un tribunal para los pecados que nadie se atrevió a confesar jamás, para las culpas que nunca llegaron al oído de un cura. Y Elías era el elegido para escucharlas todas. El juicio había sido convocado, pero nunca celebrado, porque para hacerlo, el confesor debía morir primero. En ese momento, Andrés sintió una brisa a sus espaldas. Giró. El padre Elías flotaba en el umbral de la cripta, con los ojos cerrados, los brazos cruzados sobre el pecho, y en su rostro, una paz aterradora. Pero no venía solo. Detrás de él, una multitud de figuras incorpóreas avanzaba lentamente, rostros deformados por el dolor, sombras de niños, mujeres, ancianos, todos con la boca abierta, todos con algo que no llegaron a decir en vida. El juicio iba a comenzar. Andrés cayó de rodillas, sabiendo que ya no podía salir. No sin hablar, no sin contar lo que había ocultado desde su infancia. Y antes de pronunciar una palabra, una de las sillas de piedra lo invitó a sentarse. Las sombras rodearon el lugar. Elías abrió los ojos, y sin voz, sin gesto, sin condena, comenzó a escuchar, uno a uno. Y mientras lo hacía, el templo arriba comenzó a resquebrajarse, porque el peso de la verdad no confesada es más pesado que la culpa misma. Episodio 12. Cuando el cielo se negó a intervenir, el pueblo de San Elías ya no dormía. No por miedo, sino porque el tiempo había dejado de comportarse como antes. Las horas no pasaban igual. Los relojes se detenían a las 3:33. Y el sol, cuando salía, tenía un brillo enfermizo, como si mirara con recelo lo que ocurría abajo. La iglesia, ahora agrietada, parecía respirar. Las grietas en sus muros tenían forma de palabras. Nadie podía leerlas, pero todos sentían su significado: juicio, penitencia, condena. Y en medio de todo, el padre Elías seguía levitando. No arriba, no abajo, suspendido en un equilibrio imposible, justo entre lo humano y lo eterno. Fue entonces cuando el Vaticano, en un último intento de controlar el caos, envió un emisario especial, el cardenal Bellini, un hombre conocido por apagar fuegos sin salpicar agua bendita. No creía en milagros, tampoco en demonios.
solo en el peso de la institución. Entró solo a la iglesia, sin permiso de Dios, sin miedo a lo invisible, pero al cruzar el umbral, la puerta se cerró tras él sin que nadie la tocara. Lo que ocurrió dentro solo quedó registrado en el testimonio de una cámara de seguridad clandestina, colocada por Andrés semanas atrás. Un solo vídeo, de 3 minutos, recuperado por una monja anónima y filtrado años después en un foro olvidado de internet. En el vídeo, Bellini se acerca al altar, mira a Elías con desprecio y grita: «Lo que flota será traído a tierra, y lo que no pertenece a este mundo será juzgado por los hombres de Dios». Silencio. Entonces Elías abre los ojos y habla. Una sola frase, en una lengua que ningún lingüista pudo traducir. Pero lo que ocurrió después no necesitó interpretación. El cardenal comenzó a elevarse, pero no con la gracia de un milagro, sino como si fuera arrancado de sí mismo. Su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles, sus ojos se llenaban de fuego líquido, y su voz, por primera vez, pidió perdón, no por sus actos, sino por haber intentado mandar en nombre de un cielo que ya no escuchaba. Elías lo miró sin juicio, y Bellini se deshizo en cenizas antes de tocar el suelo. Las cámaras se apagaron, y en el cielo, por primera vez en siglos, no se escuchó nada. Dios guardó silencio, no por castigo, sino porque aquello que hablaba a través de Elías ya no le pertenecía. El confesionario estaba completo, el juicio había comenzado, y los nombres de todos los habitantes del pueblo, incluso de los que aún no habían nacido, ya estaban inscritos en la piedra del altar, porque cuando el cielo calla, es porque la verdad ha decidido hablar sola. Episodio 13. El nombre que no debía ser pronunciado. Tras la muerte del cardenal Bellini, San Elías quedó oficialmente borrado de los registros eclesiásticos. No aparecía en los mapas. No figuraba en ningún boletín del Vaticano. Como si nunca hubiese existido. Pero los que vivían allí sabían que lo real no necesita permiso para persistir. Los sueños regresaron. Más oscuros. Más invasivos. Ya no era el padre Elías flotando en silencio. Ahora, hablaba, y decía nombres. Uno a uno. Con una voz doble. Partida entre lo celestial y lo condenado. Doña Cecilia escuchó su nombre en la noche y se arrancó la lengua antes del amanecer. El joven Tomás se arrojó al pozo seco tras escribir en las paredes de su casa la misma palabra repetida 100 veces, perdonadme. El cura de un pueblo vecino, que negó haber tenido vínculo alguno con San Elías, despertó con el rostro cubierto de marcas en forma de cruces invertidas. Fue entonces cuando una niña del pueblo, Alma, de apenas 9 años, comenzó a escribir sin control. Usaba carbón, lápices, sangre de sus dedos si era necesario. No hablaba, solo escribía. Sus padres la llevaron con las monjas. Desesperados, las monjas la llevaron ante lo poco que quedaba del altar. Allí, Alma alzó la cabeza y susurró algo que nadie más escuchó, pero el cuerpo del padre Elías descendió unos centímetros. Por primera vez en meses. Se movió. Los fieles huyeron. Las monjas gritaron. Pero Alma se quedó de pie, inmóvil, y en sus labios apareció una sonrisa triste, como si supiera que lo que venía ya no se podía evitar. Joaquín, o lo que quedaba de él, pues su cuerpo aparecía y desaparecía como humo, visitó a Alma en sueños. Y en ese plano onírico, donde la verdad se revela sin máscaras, le entregó un nombre que no debía pronunciarse, un nombre que, según él, era la raíz del silencio de Dios, el origen de la levitación, el eco de todas las confesiones no dichas, el principio del final. No lo digas, le rogó, pero escríbelo. Escríbelo donde nadie pueda borrarlo. Y la niña obedeció. Lo talló con uñas y lágrimas en la piedra del confesionario abandonado. Nadie entendió el idioma. Nadie supo si era latín, arameo, o algo aún más antiguo. Pero al amanecer, el pueblo despertó temblando. Todas las imágenes religiosas habían girado el rostro hacia la piedra, como si temieran mirar directamente el nombre. El padre Elías, suspendido en el aire, empezó a llorar. No sangre, agua bendita. Y desde lo alto, su voz retumbó en cada rincón de San Elías. El juicio no ha terminado. Aún hay quienes no han confesado. Pero ahora, con el nombre ya escrito, nadie podrá esconderse, porque el que conoce ese nombre, aunque sea en sueños, ya lleva la sentencia grabada en su alma.
Episodio 14, el último que confesó sin querer. El pueblo entero había aprendido a callar. Ya no se hablaba de Dios, ni del padre Elías, ni del altar flotante. Las campanas ya no sonaban. Y hasta los perros dejaron de ladrar frente a la iglesia. Pero una noche cualquiera, alguien llegó. Un forastero. Camisa blanca. Mochila al hombro. Mirada curiosa. Se llamaba Iván Márquez. Viajero solitario que se dirigía al norte y decidió dormir en San Elías por una corazonada. Nadie lo detuvo. Nadie le advirtió. Nadie se atrevió a contarle la verdad. Esa noche, Iván soñó. Pero no fue como los demás. En su sueño, se encontraba frente a un confesionario ardiendo en llamas. Dentro, alguien lloraba. No era el padre Elías. Era un niño, oculto tras la rejilla, susurrando algo entre sollozos. Iván se acercó, y cuando escuchó la confesión, despertó gritando. No recordaba lo que había oído. Solo sabía que no era suyo, pero lo sentía como si lo fuera. Intentó huir del pueblo al amanecer, pero al pasar frente a la iglesia clausurada, sus pies se detuvieron solos. Una fuerza invisible lo empujó hacia adentro, como si el edificio mismo lo llamara. Las puertas, que nadie había podido abrir desde hacía semanas, se abrieron para él. Iván caminó por la nave central. Despacio, con el corazón retumbando como tambor de guerra. Elías seguía allí, suspendido, pero esta vez miraba directamente a Iván. Y entonces habló, por primera vez en voz alta. Tú no pecaste, pero fuiste testigo. Y el testigo que calla, es cómplice del juicio. Iván cayó de rodillas, confundido. ¿Qué hice? Yo no hice nada. Y Elías respondió con una voz que era muchas. Tú escuchaste a tu padre aquella noche, cuando cerró la puerta y dejó a tu madre llorando. Lo supiste. Y callaste. Jamás lo confesaste. Por eso estás aquí. No por lo que hiciste, sino por lo que permitiste. En ese instante, el altar brilló como si lo abrazara un relámpago. El aire se quebró en cristales invisibles. Y el cuerpo de Iván comenzó a elevarse. Lentamente, como lo había hecho Elías. No gritó, no se resistió, solo lloró, pero no por miedo, por memoria. Desde afuera, los pocos que aún vigilaban vieron una segunda silueta flotando junto a la primera, más joven, más pequeña, más reciente. Y al tercer día, la voz de Elías volvió a oírse en el viento. Faltan dos, solo dos más, y el juicio será completo. Nadie sabía quiénes eran, pero todos comenzaron a recordar lo que habían callado demasiado tiempo. Episodio 15, cuando el altar tocó el cielo, final alternativo. Completo y conclusivo. El cielo no rugió. No llovió fuego ni se rasgó el velo de los astros. Lo que ocurrió aquella última madrugada en San Elías fue peor. El silencio absoluto. Un silencio tan espeso que apagó los relojes. Detuvo los corazones de los perros y rompió los cristales sin hacer ruido. Y justo en medio de ese vacío sonoro, el altar comenzó a elevarse. Primero fue un leve temblor bajo los cimientos. Luego, un crujido sordo como el de huesos milenarios quebrándose. Finalmente, el altar se separó del suelo. No voló, ascendió como si la tierra misma lo expulsara. Incapaz de soportar ya el peso de tanta culpa contenida. Sobre él, los tres cuerpos flotaban en círculo perfecto, el padre Elías, con los ojos cerrados. Iván, con los brazos en cruz. Y la pequeña Alma, que ahora abría los ojos por primera vez desde que escribió el nombre prohibido. Ojos completamente blancos. Desde lo alto, una luz que no era de este mundo comenzó a descender. No era divina, no era diabólica, era justicia cruda, pura, imposible de mirar. Y la iglesia entera comenzó a desintegrarse, piedra por piedra, como si nunca hubiera sido construida para contener tanto dolor. El pueblo cayó de rodillas. Y entonces se escuchó una voz. Pero no una voz humana, tampoco angelical. Era una voz que no necesitaba palabras para hacerse entender. Y sin embargo, dijo, lo que la tierra no quiso perdonar, el cielo no lo recogerá. Lo que no fue dicho, será eternamente repetido. Y el altar no descansará hasta que el último nombre haya sido pronunciado. En ese instante, todos los habitantes sintieron una palabra surgir en sus pensamientos. Una palabra que no conocían, pero que sabían que era su pecado más oculto. Una palabra que los llamaba, uno a uno, por dentro, y luego, sin explosión, sin gloria, sin aplauso divino, el altar desapareció. No se evaporó, no se desvaneció, simplemente ya no estaba. En su lugar, quedó un cráter profundo, tan oscuro que ni el sol se atrevía a iluminarlo. Y al fondo, una cruz, flotando horizontalmente, como si aún buscara a quien cargar. Desde ese día,
Nadie volvió a mentir en San Elías. Porque quien lo hacía, despertaba con la boca llena de ceniza. Porque quien callaba, escuchaba su nombre en sueños. Y porque todos sabían, sin necesidad de sermones ni escrituras, lo que una vez hizo levitar al sacerdote, aún no ha terminado de ascender.